Los científicos estaban seguros, completamente seguros. 3I/Atlas, ese frágil visitante de otro sistema solar que ya había comenzado a fragmentarse meses antes, no sobreviviría su paso cerca del Sol. Los modelos computacionales lo predecían. La experiencia con miles de cometas lo confirmaba. Cuando un cometa interestelar debilitado se acerca tanto a una estrella, se desintegra. Punto final, excepto que no lo hizo. 3I/Atlas pasó por su perihelio, su punto más cercano al Sol, y para asombro absoluto de los astrónomos de todo el mundo, sobrevivió. No solo sobrevivió, se mantuvo sorprendentemente intacto. Y ahora nadie puede explicar por qué. Si estos misterios cósmicos te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué la supervivencia de 3I/Atlas es tan sorprendente, necesitamos retroceder algunos meses y ver qué estaban prediciendo los astrónomos. Recordemos la línea de tiempo. 3I/Atlas fue descubierto el 13 de enero de 2023 por el sistema de detección automática Atlas. Durante las primeras semanas de observación, mostró actividad cometaria normal, una coma débil, brillo fluctuante, el tipo de comportamiento que esperarías de un cometa a medida que se acerca al Sol. Pero luego, el 3 de marzo, todo cambió. Las imágenes mostraron que el núcleo del cometa se había fragmentado, dividiéndose en al menos 2, posiblemente 3 pedazos principales. Esta fragmentación fue repentina y dramática, ocurriendo a una distancia del Sol donde no debería haber sido particularmente estresante para el cometa. Los astrónomos inmediatamente comenzaron a actualizar sus modelos. Un cometa fragmentado es un cometa debilitado. Las fuerzas que lo mantenían unido, claramente, no eran lo suficientemente fuertes. Y si se estaba rompiendo a 228 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente la distancia de la órbita de Marte, ¿qué sucedería cuando se acercara mucho más? Los cálculos orbitales mostraron que 3I/Atlas alcanzaría su perihelio, su punto más cercano al Sol, el 1 de junio de 2023. En ese momento, estaría a aproximadamente 180 millones de kilómetros del Sol, solo un poco más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. Ahora, 180 millones de kilómetros puede sonar como mucho, y lo es en términos terrestres. Pero para un cometa, especialmente uno que ya está fragmentado y debilitado, es peligrosamente cerca. A esa distancia, el calentamiento solar se vuelve intenso. Los hielos volátiles subliman rápidamente. El estrés térmico en el material del cometa aumenta dramáticamente. Los astrónomos comenzaron a ejecutar simulaciones. Tomaron lo que sabían sobre 3I/Atlas, su tamaño estimado, su composición basada en análisis espectroscópicos, su tasa de fragmentación observada, su trayectoria orbital, y modelaron qué sucedería cuando se acercara al Sol. Los resultados fueron casi unánimes. El cometa no sobreviviría intacto. Los modelos predijeron una de 2 posibilidades. O 3I/Atlas se fragmentaría aún más, rompiéndose en docenas de pedazos más pequeños que luego se dispersarían, o se desintegraría por completo, evaporándose en una nube difusa de polvo y gas que se disiparía rápidamente. Y había precedentes históricos que respaldaban estas predicciones. Los astrónomos habían observado muchos cometas fragmentándose cerca del Sol a lo largo de los años. Algunos casos famosos incluían el cometa Linear en el año 2000, que se desintegró completamente en su acercamiento al Sol, dejando solo una corriente de escombros. O el cometa Ison en 2013, que fue promocionado como el cometa del siglo, pero se evaporó al pasar cerca del Sol, para decepción de los observadores de todo el mundo. El cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó en más de 20 pedazos antes de colisionar espectacularmente con Júpiter en 1994, mostró lo frágiles que pueden ser estos objetos helados. Una vez que comienzan a romperse, la desintegración tiende a acelerarse, no a detenerse. Entonces, basándose en esta historia, en los modelos computacionales
y en la observación directa de que 3I/Atlas ya estaba fragmentándose, los astrónomos publicaron artículos científicos, dieron entrevistas y prepararon observaciones para el evento que estaban seguros que venía: la muerte de un cometa interestelar. Algunos investigadores incluso escribieron sobre la oportunidad científica única que esto presentaba. La desintegración de un cometa cerca del Sol expone material que ha estado oculto en el interior del núcleo, potencialmente desde la formación del cometa hace miles de millones de años. Al estudiar este material prístino, podríamos aprender sobre la composición química del disco protoplanetario donde nació 3I/Atlas, alrededor de una estrella completamente diferente. Los telescopios de todo el mundo, desde instalaciones terrestres hasta observatorios espaciales como el Telescopio Espacial Hubble, reservaron tiempo de observación para junio. Todos querían capturar el evento. Sería una última oportunidad para estudiar 3I/Atlas, antes de que desapareciera para siempre. Las apuestas científicas eran altas. Los cometas interestelares son raros. Antes de Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019, no sabíamos con certeza que tales objetos siquiera existían. 3I/Atlas era solo el tercer visitante interestelar confirmado en la historia. Perderlo sería una tragedia científica, pero al menos los datos de su desintegración serían valiosos. Y entonces llegó junio. El 1 de junio de 2023 amaneció con una sensación de anticipación en la comunidad astronómica global. Hoy era el día. 3I/Atlas alcanzaría su perihelio, su máximo acercamiento al Sol. Y según todas las predicciones, sería el comienzo del fin para este visitante interestelar. Los telescopios estaban listos. Los astrónomos en diferentes zonas horarias coordinaron sus observaciones para asegurar cobertura continua. Los aficionados con telescopios lo suficientemente potentes también apuntaron sus instrumentos hacia la ubicación calculada del cometa. Todos querían ser testigos de este evento cósmico. Las primeras imágenes comenzaron a llegar y mostraron algo completamente inesperado. 3I/Atlas estaba allí, todavía intacto. Bueno, no completamente intacto. Los fragmentos del evento de marzo todavía eran visibles como condensaciones separadas. Pero no había fragmentación nueva. No había dispersión catastrófica. No había nube de escombros expandiéndose rápidamente. El cometa había pasado por su perihelio y, en contra de todas las expectativas, había sobrevivido. Los astrónomos revisaron sus datos. ¿Era un error? ¿Tal vez las imágenes mostraban un objeto diferente? No, las coordenadas coincidían perfectamente. Era definitivamente 3I/Atlas. Y estaba definitivamente mucho más intacto de lo que nadie había predicho. En los días siguientes, a medida que el cometa comenzaba a alejarse del Sol, las observaciones continuaron. Y confirmaron lo que las primeras imágenes habían sugerido. 3I/Atlas había sobrevivido su acercamiento más cercano al Sol en condiciones notablemente buenas. Sí, todavía estaba fragmentado desde el evento de marzo. Sí, había perdido algo de masa debido a la sublimación aumentada cerca del Sol. Pero la estructura fundamental de los fragmentos principales se mantuvo. No hubo desintegración catastrófica. No hubo dispersión en una nube de escombros. El cometa, contra todo pronóstico, había superado la prueba. Las redes sociales científicas se iluminaron con discusiones. Los artículos que habían sido escritos prediciendo la desintegración del cometa de repente necesitaban revisiones importantes. Los modelos computacionales que habían fallado tan espectacularmente necesitaban ser reexaminados. Pero más allá de la confusión científica, había una pregunta fundamental que todos se hacían. ¿Cómo? ¿Cómo había sobrevivido 3I/Atlas cuando todos los indicadores sugerían que no debería haberlo hecho? ¿Qué se habían perdido los astrónomos? ¿Qué no entendían sobre este cometa en particular, o tal vez sobre los cometas interestelares en general? Para apreciar verdaderamente este misterio, necesitamos entender qué hace que un cometa se desintegre cerca del Sol y por qué 3I/Atlas
parecía ser inmune a estos procesos. Los cometas son objetos fascinantemente frágiles. A menudo se les describe como bolas de nieve sucias, una mezcla de hielo y roca. Pero esa descripción simple esconde una complejidad tremenda. El hielo en un cometa no es solo agua congelada. Hay monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y docenas de otros compuestos volátiles, cada uno con su propia temperatura de sublimación. A medida que un cometa se acerca al Sol, estos diferentes hielos subliman a diferentes distancias, creando una secuencia compleja de cambios en el cometa. El monóxido de carbono, por ejemplo, es altamente volátil. Comienza a sublimar significativamente cuando el cometa está todavía muy lejos del Sol, tal vez a la distancia de Júpiter o más allá. El dióxido de carbono sublima a distancias intermedias. El agua, aunque es el compuesto más abundante en la mayoría de los cometas, no sublima significativamente hasta que el cometa está aproximadamente a la distancia de Marte del Sol. Cuando estos hielos subliman, el gas tiene que escapar del interior del cometa. Si el cometa tiene una estructura porosa, el gas puede fluir relativamente libremente a través de los poros hacia la superficie y luego al espacio. Pero si hay capas menos porosas o más compactas que actúan como sellos, el gas puede quedar atrapado, acumulando presión. Imagina una olla a presión. A medida que hierves agua dentro de ella, el vapor se acumula. Si la válvula de alivio funciona correctamente, el vapor escapa de manera controlada. Pero si la válvula está bloqueada y la presión sigue aumentando, eventualmente algo tiene que ceder. La olla explota. Los cometas pueden experimentar un proceso similar. Bolsas de gas atrapadas dentro del núcleo pueden acumular presión hasta que la estructura del cometa no puede contenerla más. El resultado es una liberación explosiva de gas y polvo, lo que los astrónomos llaman un estallido. Si el estallido es lo suficientemente poderoso, puede literalmente romper el cometa en pedazos. Luego está el estrés térmico. Cuando un lado del cometa mira hacia el Sol, se calienta. El otro lado, en sombra, permanece frío. Esta diferencia de temperatura crea tensiones mecánicas en el material del cometa. Es como poner un vaso de vidrio bajo agua caliente. Si el calentamiento es demasiado rápido o desigual, el vidrio se agrieta. Para un cometa que se acerca al Sol, el calentamiento puede ser muy rápido e irregular. La superficie expuesta al Sol puede alcanzar temperaturas de 200 grados Celsius o más, mientras que el interior y las áreas sombreadas permanecen a temperaturas criogénicas de menos de 100 grados Celsius o más frío. Estas tensiones térmicas pueden crear grietas que debilitan la estructura del cometa. Y luego está la rotación. Los cometas rotan, algunos lentamente, otros rápidamente. A medida que subliman hielo y pierden masa, su distribución de masa cambia. Esto puede hacer que su rotación se acelere, similar a cómo una patinadora sobre hielo gira más rápido cuando retrae sus brazos. Si la rotación se vuelve lo suficientemente rápida, la fuerza centrífuga puede superar la débil gravedad del cometa y las fuerzas cohesivas que lo mantienen unido. Pedazos del cometa pueden literalmente salir volando debido a la rotación, un proceso llamado ruptura rotacional. Finalmente, están las fuerzas de marea. Si un cometa pasa lo suficientemente cerca del Sol o de un planeta masivo, la diferencia en la fuerza gravitacional entre el lado cercano y el lado lejano del cometa puede ser suficiente para destrozarlo. Esto es lo que le sucedió al cometa Shoemaker-Levy 9, cuando pasó demasiado cerca de Júpiter. Todos estos procesos, estrés térmico, presión de gas interno, ruptura rotacional, fuerzas de marea, trabajan juntos para crear un entorno hostil para los cometas cerca del Sol. Y cuando un cometa ya está debilitado, ya fragmentado como lo estaba 3I/Atlas, se esperaría que estos procesos terminaran el trabajo de desmantelarlo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Después de la sorpresa inicial, los astrónomos comenzaron el trabajo científico de tratar de entender qué había salido mal con sus predicciones. O más precisamente, qué había salido bien con 3I/Atlas que le permitió sobrevivir cuando todo indicaba que no debería haberlo hecho. La primera teoría que surgió fue la de la composición anómala,
Tal vez 3I/Atlas no era como los cometas típicos del sistema solar. Tal vez su mezcla de hielos era fundamentalmente diferente, con menos hielos volátiles y más material refractario que no sublima fácilmente. Los análisis espectroscópicos anteriores habían mostrado que 3I/Atlas contenía agua, monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos, similar a los cometas del sistema solar. Pero los espectros solo nos dicen que está presente en la superficie o en la coma, la nube de gas y polvo que rodea el núcleo. No nos dicen sobre la composición del interior profundo del cometa. Es posible que el interior de 3I/Atlas fuera mucho más rico en materiales rocosos y pobres, en hielos volátiles, de lo que las observaciones superficiales sugerían. Si ese fuera el caso, habría menos gas sublimándose cerca del Sol, menos presión interna acumulándose, y por lo tanto, menos estrés en la estructura del cometa. Piénsalo como la diferencia entre un helado suave y una bola de helado con trozos de galleta mezclados. El helado suave se derrite uniformemente y rápidamente bajo el calor. Pero la bola con trozos de galleta tiene estructura adicional que la mantiene más intacta a medida que el helado se derrite. Pero hay un problema con esta teoría. Si 3I/Atlas realmente tuviera tan poco hielo volátil, ¿por qué mostró tanta actividad cometaria? ¿Por qué tenía una coma brillante y observable? La actividad cometaria requiere sublimación de hielo. No puedes tener tu pastel y comértelo también. No puedes tener un cometa que sea simultáneamente demasiado rocoso para desintegrarse, pero lo suficientemente helado para mostrar actividad cometaria significativa. A menos que, y aquí viene una variación de la teoría, el cometa tuviera capas. Tal vez la superficie y las capas externas eran ricas en hielo, proporcionando la actividad cometaria observada. Pero el núcleo interno era predominantemente rocoso, proporcionando integridad estructural. Cuando el cometa se fragmentó en marzo, podría haber expuesto algunas de estas capas rocosas internas, creando fragmentos que eran más resistentes de lo esperado. Esta es una idea intrigante, pero plantea sus propias preguntas. ¿Cómo se formaría tal estructura estratificada? Los modelos de formación de cometas generalmente no predicen una separación tan fuerte entre material helado y rocoso. La mezcla debería ser más homogénea. Una segunda teoría involucra la historia térmica del cometa. Recordemos que 3I/Atlas es un visitante interestelar. Ha estado viajando por el espacio interestelar durante millones de años, expuesto a radiación cósmica y temperaturas extremadamente frías. Esta exposición prolongada podría haber alterado la química de los hielos en formas que aún no entendemos completamente. La radiación puede romper moléculas complejas en fragmentos más simples. Puede crear enlaces químicos nuevos. Con millones de años de exposición, los hielos en 3I/Atlas podrían haberse transformado en algo diferente de los hielos en los cometas del sistema solar. Tal vez estos hielos irradiados son más estables, menos propensos a sublimar rápidamente, o tienen puntos de sublimación más altos de lo normal. Esto podría explicar por qué el cometa no se desintegró cerca del Sol. Simplemente no se estaba calentando y presurizando tanto como los modelos asumían. Pero, de nuevo, esta teoría tiene problemas. Si los hielos fueran tan estables, ¿por qué el cometa mostró actividad? ¿Por qué se fragmentó en marzo, mucho antes de su acercamiento más cercano al Sol? La irradiación hace que los materiales sean más frágiles en muchos casos, no más fuertes. Una tercera teoría, quizás la más intrigante, involucra el tamaño real del cometa. Los astrónomos estimaron que el núcleo de 3I/Atlas tenía aproximadamente 500 metros a 1 kilómetro de diámetro antes de la fragmentación. Pero esas estimaciones son difíciles de hacer con precisión. Calculamos el tamaño de un cometa basándonos en su brillo y asumiendo un albedo, una reflectividad superficial. Si el cometa es más oscuro de lo que asumimos, entonces, para producir el mismo brillo, tendría que ser más grande de lo que pensábamos. Si es más brillante, sería más pequeño. ¿Qué pasaría si 3I/Atlas fuera significativamente más grande de lo estimado? Un objeto más grande tiene más masa, más gravedad propia,
más resistencia estructural inherente. También tiene una relación superficie-volumen más baja, lo que significa que, proporcionalmente, menos de su masa está cerca de la superficie, donde el calentamiento solar es más intenso. Un cometa más grande tendría un interior más profundo, que permanecería frío incluso cuando el Sol calentara la superficie. Este interior frío actuaría como un ancla térmica, ayudando a estabilizar el cometa contra las tensiones térmicas que de otro modo podrían romperlo. Pero las observaciones no respaldan fuertemente esta idea. Si 3I/Atlas fuera mucho más grande de lo estimado, deberíamos haber visto indicios en cómo interactuó con la luz solar, en la distribución de su coma, en docenas de pequeñas señales que los astrónomos saben buscar. Entonces, ninguna teoría simple explica fácilmente la supervivencia de 3I/Atlas, lo cual nos lleva a considerar que tal vez la respuesta no es simple. Tal vez múltiples factores trabajaron juntos. Una composición ligeramente inusual, combinada con efectos de irradiación de larga duración, combinada con un tamaño algo mayor de lo esperado, combinada con pura suerte en términos de cómo se orientó el cometa durante su paso cerca del Sol. En ciencia, las respuestas raramente son tan simples como nos gustaría. La naturaleza es compleja, y los objetos individuales pueden tener historias y características que los hacen únicos. Hay una lección más profunda en el fallo de las predicciones sobre 3I/Atlas, y tiene que ver con los límites de nuestros modelos científicos. Los modelos computacionales son herramientas increíblemente poderosas. Nos permiten simular procesos complejos, predecir resultados futuros, probar hipótesis. Pero un modelo solo es tan bueno como las suposiciones en las que se basa y los datos con los que se alimenta. Cuando los astrónomos modelaron el destino de 3I/Atlas, hicieron suposiciones razonables basadas en lo que sabemos sobre los cometas del sistema solar. Asumieron ciertas propiedades del material, ciertas distribuciones de composición, ciertos comportamientos térmicos y mecánicos, pero 3I/Atlas no es un cometa del sistema solar. Se formó alrededor de otra estrella, en un disco protoplanetario que podría haber tenido una química diferente de nuestro propio disco protoplanetario hace 4.500 millones de años. Viajó por el espacio interestelar durante millones de años, experimentando condiciones que ningún cometa del sistema solar ha experimentado. Es completamente posible, incluso probable, que haya diferencias sutiles pero importantes en su composición, estructura o propiedades físicas que nuestros modelos, basados en cometas del sistema solar, no capturaron. Esto no es una falla de los científicos individuales. Es una limitación fundamental de la ciencia cuando se enfrenta a algo verdaderamente novedoso. No puedes modelar perfectamente algo que nunca has visto antes. Puedes hacer tu mejor estimación basándote en objetos similares, pero siempre existe la posibilidad de sorpresas. Y en ciencia, las sorpresas son valiosas. No son fracasos, son oportunidades para aprender. Cada vez que un fenómeno natural desafía nuestras predicciones, nos obliga a refinar nuestros modelos, a reconsiderar nuestras suposiciones, a profundizar nuestra comprensión. Antes de 3I/Atlas, los astrónomos tenían un cierto nivel de confianza en su capacidad para predecir el comportamiento de los cometas. Esa confianza no era infundada, se basaba en décadas de observaciones exitosas y modelos que generalmente funcionaban bien. Pero ahora, esa confianza ha sido templada con humildad. Sabemos que hay cosas sobre los cometas interestelares que no entendemos. Sabemos que nuestros modelos tienen puntos ciegos. Y eso es algo bueno, porque nos motiva a mejorar. Las futuras observaciones de cometas interestelares se beneficiarán de las lecciones aprendidas de 3I/Atlas. Los astrónomos serán más cautelosos sobre hacer predicciones definitivas. Buscarán una gama más amplia de posibles resultados. Considerarán escenarios que antes podrían haber descartado como improbables. Y con cada nuevo visitante interestelar, con cada nueva observación, nuestros modelos se volverán más robustos, más capaces de manejar la diversidad de objetos que existen en la galaxia. Vale la pena comparar el comportamiento de 3I/Atlas con los otros objetos interestelares que hemos observado. Cada uno nos ha enseñado algo diferente
sobre la diversidad de objetos que viajan entre las estrellas. Oumuamua, descubierto en octubre de 2017, fue el primer objeto interestelar confirmado, y fue completamente diferente de lo que esperábamos. No mostró actividad cometaria, no tenía coma, no tenía cola. Parecía ser un objeto rocoso o metálico, altamente alargado, girando rápidamente. Y luego estaba su aceleración anómala. A medida que Oumuamua se alejaba del Sol, se aceleró ligeramente más de lo que la gravedad solar por sí sola podría explicar. Este tipo de aceleración no gravitacional es común en los cometas. Es causado por el efecto cohete de los gases que subliman. Pero Oumuamua no mostraba signos de sublimación. Esto llevó a todo tipo de teorías, algunas mundanas, algunas exóticas. Tal vez era un iceberg de hidrógeno. Tal vez estaba cubierto con una capa de material orgánico oscuro que sublimaba sin crear una coma visible. Y sí, algunos sugirieron que podría ser un artefacto alienígena, una vela ligera de una civilización extraterrestre. La mayoría de los científicos favorecen explicaciones naturales, pero el punto es que Oumuamua nos mostró que los objetos interestelares pueden ser raros, pueden comportarse de maneras que no anticipamos. Luego vino 2I-Borisov en agosto de 2019. Este fue mucho más reconocible como un cometa. Tenía una coma brillante, una cola, el aspecto clásico de un cometa activo. Los análisis espectroscópicos mostraron agua, monóxido de carbono, compuestos orgánicos, todo lo que esperarías. Borisov se comportó de manera relativamente predecible durante su paso por el sistema solar. Se acercó al Sol, alcanzó su perihelio, se alejó de nuevo, todo sin sorpresas importantes. Fue casi tranquilizador después de la rareza de Oumuamua. Nos mostró que sí, los cometas interestelares pueden ser bastante similares a los cometas del sistema solar. Y ahora 3I-Atlas nos ha dado otra lección. Nos mostró que incluso cuando pensamos que entendemos lo que sucederá, incluso cuando todos nuestros modelos están de acuerdo, la naturaleza aún puede sorprendernos. 3 objetos interestelares, 3 personalidades completamente diferentes. Oumuamua, el extraño; Borisov, el familiar; Atlas, el superviviente inesperado. Con una muestra tan pequeña, es peligroso sacar conclusiones generales. Pero lo que está claro es que los objetos interestelares son diversos. No hay un tipo único de visitante interestelar. Hay asteroides rocosos como Oumuamua, cometas activos como Borisov, y objetos que desafían las categorías fáciles como Atlas. Esta diversidad tiene sentido. La galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una potencialmente con su propio sistema planetario. Esos sistemas se forman bajo diferentes condiciones, con diferentes abundancias químicas, diferentes dinámicas. Los objetos que expulsan al espacio interestelar reflejarán esa diversidad. Estamos solo en los primeros días de la astronomía de objetos interestelares. Con el tiempo, a medida que detectemos más de estos visitantes, comenzaremos a ver patrones estadísticos. Aprenderemos qué es común y qué es raro. Entenderemos mejor la población de objetos que vagan entre las estrellas. Pero por ahora, cada nuevo visitante es una sorpresa, una oportunidad para aprender, un recordatorio de que el universo es más complejo y fascinante de lo que nuestras teorías pueden capturar completamente. La supervivencia de 3I-Atlas tiene implicaciones que van más allá de este cometa específico. Nos dice algo importante sobre nuestra comprensión de los cometas en general. Verás, los cometas son objetos antiguos. Se formaron en los primeros días del sistema solar, hace 4.500 millones de años, a partir del material sobrante que no se incorporó en planetas. Porque han pasado la mayor parte de su existencia en el frío extremo del sistema solar exterior, han permanecido relativamente sin cambios desde su formación. En ese sentido, los cometas son cápsulas del tiempo. Estudiarlos nos permite aprender sobre las condiciones y la química del sistema solar primitivo. Son registros congelados de nuestro propio pasado cósmico. Pero aquí está el problema. Solo podemos estudiar cometas cuando se acercan al Sol y se vuelven activos. Y el proceso de acercarse al Sol cambia a los cometas. Los calienta,
los hace sublimar hielo, altera su estructura. Entonces estamos tratando de estudiar cápsulas del tiempo prístinas que han sido alteradas por el mismo proceso que nos permite estudiarlas. Los astrónomos han desarrollado modelos sofisticados para retroceder en el tiempo, para inferir cómo era un cometa antes de que el Sol lo cambiara. Pero estos modelos se basan en suposiciones sobre cómo responden los cometas al calentamiento solar. 3I/Atlas acaba de mostrarnos que algunas de esas suposiciones podrían estar equivocadas, o al menos incompletas. Si un cometa puede sobrevivir cerca del Sol en condiciones donde nuestros modelos dicen que debería desintegrarse, ¿qué más podrían estar perdiendo nuestros modelos? Tal vez algunos cometas son más resistentes de lo que pensamos. Tal vez las variaciones en la composición o estructura tienen efectos más grandes de lo que hemos apreciado. Tal vez hay procesos de fortalecimiento que no hemos considerado. O tal vez es al revés. Tal vez algunos cometas son más frágiles de lo que pensamos, y solo sobreviven porque tienen propiedades especiales que no hemos identificado aún. Sin esas propiedades, se desintegrarían mucho más fácilmente. El punto es que 3I/Atlas ha abierto preguntas sobre cometas en general, no solo sobre cometas interestelares, y esas preguntas impulsarán nuevas investigaciones, nuevas observaciones, nuevos modelos. Los científicos ahora están revisando datos de cometas anteriores, buscando casos similares donde los cometas sobrevivieron cuando quizás no deberían haberlo hecho. Están refinando sus modelos de estructura interna de cometas, considerando una gama más amplia de posibles composiciones y configuraciones, y están planeando observaciones futuras con un nuevo nivel de detalle, tratando de capturar datos que puedan ayudar a distinguir entre las diferentes teorías sobre por qué 3I/Atlas sobrevivió. La historia de 3I/Atlas nos lleva naturalmente a preguntarnos sobre el futuro. ¿Cómo podemos prepararnos mejor para el próximo visitante interestelar? ¿Qué tecnologías y estrategias nos ayudarán a aprender más? La buena noticia es que nuestras capacidades de detección están mejorando dramáticamente. El observatorio Vera C. Rubin, con su telescopio de rastreo de campo amplio, comenzará operaciones completas pronto. Este observatorio escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, detectando cualquier cosa que se mueva o cambie. Los astrónomos estiman que Vera Rubin podría descubrir uno o más objetos interestelares cada año. Algunos años podríamos detectar varios. En lugar de tener 3 objetos en 6 años, podríamos tener docenas en la próxima década. Y la detección temprana es crucial. Con Oumuamua lo descubrimos cuando ya estaba saliendo del sistema solar. Tuvimos solo unas pocas semanas para estudiarlo antes de que se volviera demasiado tenue. Con 2I/Borisov tuvimos más suerte. Fue descubierto con meses de anticipación antes de su perihelio, dándonos tiempo para observaciones detalladas. 3I/Atlas fue descubierto aproximadamente 5 meses antes de su perihelio. Eso fue suficiente tiempo para observar su fragmentación en marzo y prepararse para el perihelio en junio. Pero imagine si lo hubiéramos descubierto 1 año antes o 2 años antes. Habríamos podido rastrearlo durante todo su acercamiento, capturando cambios sutiles que nos perdimos. Con Vera Rubin y otros telescopios de rastreo de próxima generación, las detecciones tempranas se volverán rutinarias. Podremos comenzar a observar objetos interestelares cuando todavía estén muy lejos, quizás más allá de la órbita de Júpiter, y rastrearlos continuamente durante todo su paso por el sistema solar. También están mejorando nuestras capacidades de caracterización. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, puede analizar las composiciones de cometas con mucho más detalle que los telescopios anteriores. Puede detectar moléculas orgánicas complejas, medir proporciones isotópicas que nos dicen sobre las condiciones de formación, incluso potencialmente detectar las firmas térmicas de estructuras internas. Imagine si hubiéramos tenido James Webb apuntando a 3I/Atlas durante su perihelio. Podríamos haber mapeado cómo diferentes partes del cometa se calentaban, cómo los diferentes compuestos sublimaban, proporcionando pistas cruciales sobre por qué sobrevivió. Y luego están las misiones espaciales propuestas.
Varios grupos han presentado conceptos para naves espaciales que podrían interceptar objetos interestelares. La idea es mantener una nave en estado de preparación, lista para lanzar con poco aviso cuando se detecte un objetivo prometedor. Una misión de encuentro cercano con un cometa interestelar podría responder muchas de las preguntas que las observaciones telescópicas dejan sin resolver. ¿Cuál es el tamaño exacto del núcleo? ¿Su densidad? ¿Su estructura interna? ¿Cómo varía la composición de la superficie al interior? Tales misiones son técnicamente desafiantes y costosas, pero no imposibles. Y el retorno científico sería inmenso. Sería como la diferencia entre mirar Marte con un telescopio y enviar rovers para explorar su superficie. Pero incluso sin misiones espaciales, el simple acto de observar más cometas interestelares nos enseñará enormemente. Con una muestra más grande, comenzaremos a ver patrones estadísticos. ¿Qué fracción de cometas interestelares se fragmenta? De esos que se fragmentan, ¿cuántos sobreviven su perihelio? ¿Hay correlaciones entre composición y resistencia estructural? 3I/Atlas es actualmente una anomalía, un caso que no encaja en nuestras expectativas. Pero con más observaciones, podríamos descubrir que no es tan anómalo después de todo. Tal vez muchos cometas interestelares sobreviven cuando nuestros modelos basados en cometas del Sistema Solar dicen que no deberían. Si ese es el caso, nos diría que hay algo fundamentalmente diferente sobre los cometas interestelares que necesitamos entender. O tal vez 3I/Atlas es verdaderamente excepcional, un caso raro entre 1.000.000. Eso también sería informativo. Nos diría que ocurrió una combinación especial de circunstancias que necesitamos identificar. Hay algo profundamente fascinante en la historia de supervivencia de 3I/Atlas que va más allá de la simple ciencia cometaria. Es una historia sobre resiliencia, sobre desafiar las probabilidades, sobre sobrevivir en condiciones que deberían ser letales. Piénsalo. Este objeto viajó durante millones de años por el espacio interestelar. Sobrevivió el frío extremo, la radiación cósmica constante, posiblemente encuentros cercanos con otras estrellas. Llegó a nuestro sistema solar, comenzó a fragmentarse bajo el calentamiento del Sol, y todos pensaron que era el principio del fin. Pero no lo fue. De alguna manera, mediante alguna combinación de composición, estructura o pura suerte, 3I/Atlas encontró una manera de sobrevivir. Pasó por la prueba de fuego del acercamiento solar y salió del otro lado, dañado tal vez, pero aún existente, aún viajando. Es difícil no ver esto como una metáfora para la vida misma. La vida en la Tierra ha sobrevivido condiciones que deberían haberla exterminado muchas veces. Impactos masivos de asteroides, erupciones volcánicas catastróficas, eras de hielo globales, cambios dramáticos en la composición atmosférica. Y sin embargo, la vida persiste. Como 3I/Atlas, la vida terrestre ha demostrado una resiliencia sorprendente. Ha encontrado formas de adaptarse, de sobrevivir en nichos que parecían imposibles, de recuperarse de extinciones masivas que eliminaron el 90% de todas las especies. Y la humanidad, en nuestra breve existencia, también hemos mostrado resiliencia notable. Hemos sobrevivido eras de hielo, hambrunas, plagas, guerras. Hemos adaptado a casi todos los ambientes en la Tierra, desde desiertos áridos hasta tundras congeladas. Hemos desarrollado tecnologías que nos permiten sobrevivir en el vacío del espacio, al menos temporalmente. Pero la lección de 3I/Atlas también incluye humildad. Su supervivencia nos sorprendió porque sobreestimamos nuestra capacidad para predecir su destino. Pensamos que entendíamos las reglas, que podíamos calcular el resultado con confianza. La naturaleza nos mostró lo contrario. De manera similar, cuando pensamos en la supervivencia a largo plazo de la humanidad, debemos ser cautelosos sobre ser demasiado seguros. Enfrentamos desafíos, cambio climático, riesgos de pandemias, amenazas nucleares, IA potencialmente peligrosa. Algunos expertos predicen resultados sombríos. Pero la historia nos muestra que los humanos somos adaptables, somos innovadores, somos supervivientes.
No sabemos con certeza qué desafíos enfrentaremos en el futuro, ni cómo responderemos a ellos. Pero si 3I/Atlas puede sobrevivir su encuentro con el Sol cuando todos los modelos decían que no debería, tal vez hay esperanza para nosotros también. Por supuesto, esto no es una razón para la complacencia. 3I/Atlas sobrevivió, pero está dañado. Se fragmentó. Perdió masa. Su estructura se debilitó. Sobrevivió, sí, pero no salió ileso. De manera similar, la humanidad puede sobrevivir los desafíos que enfrentamos, pero no sin costos. El cambio climático puede no extinguirnos, pero causará sufrimiento, desplazamiento, pérdida. Las pandemias pueden no acabar con nuestra especie, pero matarán a millones. Las guerras pueden no destruir toda la civilización, pero devastarán regiones y retrasarán el progreso. La supervivencia no es suficiente. Debemos aspirar no solo a sobrevivir, sino a prosperar, a minimizar el daño, a proteger no solo nuestra existencia, sino nuestra calidad de vida y la de toda la vida en la Tierra. 3I/Atlas continuará su viaje por el espacio interestelar, alejándose del Sol, adentrándose de nuevo en el frío y la oscuridad. Es un superviviente, pero su futuro es incierto. Eventualmente, después de millones o miles de millones de años más, se desintegrará por completo, erosionándose gradualmente hasta que no quede nada, reconocible como el objeto que una vez fue. Eso también es una lección. La supervivencia es temporal. Todo tiene un final. Pero el tiempo entre ahora y ese final eventual es lo que importa. Es donde ocurre la vida, donde ocurre la experiencia, donde ocurre el significado. Hay una tendencia en nuestra cultura a ver las predicciones incorrectas como fracasos. Cuando los meteorólogos predicen lluvia y sale el sol, nos burlamos. Cuando los economistas predicen crecimiento y hay recesión, cuestionamos su experiencia. Cuando los astrónomos predicen que un cometa se desintegrará y no lo hace, podríamos pensar que cometieron un error. Pero en ciencia, las predicciones incorrectas no son fracasos, son oportunidades. Son donde ocurre el verdadero aprendizaje. Verás, cuando una predicción es correcta, confirma lo que ya pensábamos. Es satisfactorio, sí, pero no necesariamente nos enseña mucho nuevo. Sabíamos que nuestro modelo funcionaría en este caso, y lo hizo. Bien. Pero cuando una predicción es incorrecta, cuando la naturaleza nos sorprende, es entonces cuando sabemos con certeza que hay algo que no entendemos. Hay una brecha en nuestro conocimiento, un error en nuestras suposiciones, un proceso que no habíamos considerado. Y esa brecha es donde necesitamos enfocar nuestra atención. Las predicciones incorrectas sobre 3I/Atlas son valiosas precisamente porque fueron incorrectas. Nos dicen que nuestros modelos de cometas interestelares son incompletos. Nos obligan a reconsiderar lo que pensábamos que sabíamos. Nos empujan a ser más creativos en nuestro pensamiento, más amplios en nuestras consideraciones. Y esto no es único para la astronomía. A lo largo de la historia de la ciencia, algunos de los mayores avances han venido de predicciones que resultaron estar equivocadas. Newton predijo que la luz se comportaría de cierta manera, pero los experimentos mostraron comportamiento de onda que su teoría no podía explicar. Esto llevó al desarrollo de la teoría ondulatoria de la luz. Los físicos del siglo XIX predijeron que la órbita de Mercurio se comportaría de cierta manera bajo la gravedad newtoniana, pero las observaciones mostraron una anomalía. Esto finalmente llevó a Einstein a desarrollar la relatividad general. Los astrónomos predijeron que la expansión del universo debería estar desacelerando, pero las observaciones mostraron que está acelerando. Esto llevó al descubrimiento de la energía oscura, uno de los mayores misterios en la física moderna. En cada caso, una predicción incorrecta abrió una puerta a una comprensión más profunda. Las predicciones incorrectas sobre 3I/Atlas están haciendo lo mismo. Están abriendo preguntas sobre la diversidad de cometas interestelares, sobre los efectos de millones de años en el espacio interestelar, sobre los procesos físicos que determinan si un cometa sobrevive o se desintegra. Y aquí está lo hermoso. No necesitamos tener todas las
Respuestas ahora. La ciencia es un proceso continuo. Cada observación, cada experimento, cada predicción correcta o incorrecta nos acerca un poco más a la verdad. Es un viaje sin un destino final real, porque siempre hay más por aprender, más por descubrir, más profundidades por explorar. 3i/Atlas ha dado a los astrónomos una tarea: explicar su supervivencia. Esa tarea mantendrá a los científicos ocupados durante años, generará artículos de investigación, provocará debates, inspirará nuevas observaciones. Y eventualmente llegaremos a un mejor entendimiento, no solo de 3i/Atlas, sino de los cometas en general. Y luego, el próximo visitante interestelar llegará y probablemente nos sorprenderá de alguna manera nueva, y el ciclo continuará. Y eso es exactamente como debería ser. Hay algo profundamente satisfactorio en los misterios, no en no saber necesariamente, sino en el proceso de descubrimiento, en la persecución del conocimiento, en el acto de hacer preguntas y buscar respuestas. Si los astrónomos hubieran predicho perfectamente lo que le sucedería a 3i/Atlas, si el cometa se hubiera comportado exactamente como los modelos decían que lo haría, habríamos aprendido relativamente poco. Habríamos confirmado lo que ya pensábamos que sabíamos, lo cual es útil, pero no particularmente emocionante. Pero porque 3i/Atlas nos sorprendió, porque sobrevivió cuando no debería haberlo hecho, ahora tenemos un misterio que resolver. Y los misterios son el combustible de la ciencia. Son lo que impulsa a los investigadores a pasar noches en observatorios, a escribir ecuaciones complejas, a desarrollar nuevas teorías. Los misterios nos mantienen humildes. Nos recuerdan que no importa cuánto hayamos aprendido, el universo aún puede sorprendernos. Hay profundidades de complejidad que aún no hemos sondeado, fenómenos que aún no hemos observado, procesos que aún no entendemos. Y eso está bien. De hecho, es maravilloso, porque significa que siempre habrá algo nuevo por descubrir, siempre habrá preguntas por hacer, siempre habrá fronteras por explorar. En un sentido muy real, 3i/Atlas nos ha dado un regalo. No solo los datos científicos, aunque esos son valiosos, nos ha dado un recordatorio de que el universo es más rico, más complejo, más sorprendente de lo que nuestras teorías pueden capturar completamente. Vivimos en una era asombrosa. Por primera vez en la historia humana, tenemos la tecnología para detectar objetos de otros sistemas estelares pasando por nuestro vecindario. Podemos estudiarlos, analizarlos, aprender de ellos. Hace solo unas décadas, ni siquiera sabíamos con certeza que existían planetas alrededor de otras estrellas. Ahora estamos estudiando objetos que se formaron en esos sistemas distantes. Cada visitante interestelar es un mensajero de otro mundo, un embajador de una región del espacio que probablemente nunca visitaremos. Llevan consigo historias escritas en hielo y roca, historias de estrellas extranjeras, de discos protoplanetarios alienígenas, de viajes que duran millones de años a través del vacío cósmico. Y cuando uno de estos mensajeros se comporta de manera inesperada, cuando desafía nuestras predicciones y rompe nuestros modelos, no solo nos está confundiendo, nos está enseñando, nos está mostrando que hay aspectos de la formación planetaria, de la física cometaria, de la evolución de sistemas estelares que aún necesitamos aprender. Entonces, ¿qué hemos aprendido de 3i/Atlas? ¿Qué nos dice su supervivencia inesperada sobre el universo y nuestro lugar en él? Primero, nos recuerda que la naturaleza es más compleja de lo que nuestros modelos capturan. Podemos construir simulaciones sofisticadas, podemos hacer predicciones basadas en décadas de experiencia, pero el universo real siempre tiene la última palabra. Y a veces esa palabra es una sorpresa. Segundo, nos enseña humildad. Los científicos que predijeron la desintegración de 3i/Atlas no estaban siendo arrogantes o descuidados. Estaban haciendo su mejor trabajo basándose en la información disponible. Pero incluso nuestro mejor trabajo puede quedarse corto cuando nos enfrentamos a algo verdaderamente novedoso. Tercero, nos muestra el valor de seguir mirando, seguir observando, seguir haciendo preguntas. Si los astrónomos se hubieran rendido después de que 3i/Atlas se fragmentó en marzo,
Si hubieran asumido que sabían cómo terminaría la historia, se habrían perdido el giro más fascinante, su supervivencia contra todo pronóstico. Y cuarto, nos inspira. Nos muestra que incluso los objetos que parecen estar condenados pueden encontrar formas de persistir, que la resiliencia puede surgir de lugares inesperados, que la supervivencia, aunque nunca está garantizada, a veces es posible incluso en las condiciones más hostiles. 3I/Atlas continúa su viaje ahora, alejándose del Sol, adentrándose de nuevo en el espacio interestelar. Lo hemos perdido de vista, demasiado tenue para nuestros telescopios, demasiado distante para seguir observando. Pero su legado permanece en los datos que recopiló, en los artículos científicos que inspirará, en las teorías refinadas que su comportamiento provocará. Permanece en las lecciones sobre humildad y resiliencia que enseñó. Y permanece en el recordatorio de que el universo aún puede sorprendernos, todavía puede desafiar nuestras expectativas, todavía puede enseñarnos cosas nuevas. Cuando el próximo cometa interestelar sea descubierto, y habrá un próximo, los astrónomos abordarán su estudio con las lecciones de 3I/Atlas en mente. Serán más cautelosos con sus predicciones, más abiertos a resultados inesperados, más conscientes de cuánto todavía no saben. Y eso es progreso. No progreso en el sentido de conocer todo, sino progreso en el sentido de entender mejor los límites de nuestro conocimiento, de reconocer qué tan vasto es el universo y cuán pequeña es nuestra comprensión de él. 3I/Atlas no debería haber sobrevivido su paso cerca del Sol. Todos los modelos estaban de acuerdo, toda la experiencia lo sugería, toda la física parecía dictarlo, pero lo hizo. Y al hacerlo, nos dejó con un misterio hermoso que mantiene a los científicos despiertos por la noche, que genera debates en conferencias, que impulsa nuevas investigaciones. No es un final, es un comienzo. El comienzo de una búsqueda más profunda para entender no solo 3I/Atlas, sino todos los cometas, todos los objetos interestelares, toda la diversidad increíble del universo que nos rodea. Y mientras miramos al cielo nocturno, sabiendo que más visitantes llegarán, llevamos con nosotros la lección de 3I/Atlas. Espera lo inesperado. Prepárate para ser sorprendido. Y cuando la naturaleza te muestre que estabas equivocado, no lo veas como un fracaso. Véelo como lo que realmente es, una invitación a aprender algo nuevo. El cometa que enloqueció a los astrónomos al sobrevivir, cuando no debería haberlo hecho, nos ha enseñado que en el vasto y antiguo universo todavía hay maravillas esperando ser descubiertas. Y eso, al final, es la razón por la que hacemos ciencia en primer lugar. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre 2I/Borisov, el cometa interestelar que se comportó exactamente como esperábamos, y que nos enseñó sobre los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Nos vemos allí.